en los rincones más oscuros del folclore árabe e islámico. Se murmuran historias de entidades nacidas del fuego, sin humo. Criaturas invisibles a los ojos humanos, pero tan reales como el aire que respiramos. Los jinns, figuras envueltas en misterio, transitan entre nuestro mundo y el suyo, alimentando leyendas que han sobrevivido a los siglos. Según las antiguas escrituras, los jinns fueron creados por Dios mucho antes que los humanos, hechos de un fuego puro, distinto a cualquier llama que conocemos. Estos seres poseen libre albedrío, al igual que los humanos, y habitan un plano paralelo al nuestro. Sin embargo, no todos los jinns son iguales. Sus naturalezas varían desde lo benevolente hasta lo peligroso. El Corán, el libro sagrado del Islam, menciona a los jinns en varias ocasiones, describiéndolos como criaturas con la capacidad de razonar, elegir y, en algunos casos, desafiar incluso las leyes divinas. Entre los jinns, los marid son los más poderosos. Conocidos por su descomunal tamaño y fuerza, estas entidades están envueltas en una arrogancia proporcional a sus habilidades. Se les asocia con vastos cuerpos de agua y, según las leyendas, tienen una conexión con los secretos ocultos de las profundidades del océano. Los marid son famosos por conceder deseos a los humanos, pero no sin un precio. Ritual tras ritual, los buscadores deben demostrar su valía para ganarse la atención de estos colosos. Sus respuestas, aunque raras, han inspirado mitos que aún resuenan en nuestra era. Si los marid son poderosos, los ifrit son temidos. Forjados en el fuego más abrasador, estos jinns son conocidos por su carácter destructivo y vengativo. Las historias los ubican en lugares subterráneos o ruinas antiguas donde acechan, esperando el momento oportuno para manifestarse. Los ifrit tienen una reputación de ser difíciles de controlar, incluso para los magos más experimentados. Sus poderes son inmensos, pero su naturaleza es volátil. Son el fuego que no solo ilumina, sino que consume todo a su paso. Entre los jinns, los shayatín son los más cercanos a lo que muchos identifican como entidades malévolas. Actúan como susurradores de pensamientos oscuros, aprovechando cada debilidad humana para influir en sus acciones. Liderados por Iblis, quien se rebeló contra su creador, los shayatín trabajan incansablemente para desviar a los humanos del camino correcto. Sin embargo, incluso entre ellos, el libre albedrío existe y no todos eligen el mal. Quizás el jinn más famoso de la literatura y el cine sea el genio de la lámpara mágica. Aunque las versiones modernas lo representan como una figura cómica y benevolente, en las historias originales, su carácter era mucho más complejo. El genio no era intrínsecamente bueno ni malo, su lealtad dependía del vínculo con su amo. Sin embargo, su inmenso poder lo hacía tanto un aliado invaluable como una potencial amenaza. Las leyendas advierten sobre los peligros de intentar controlar fuerzas que trascienden el entendimiento humano. En las regiones más remotas de Oriente Medio se cuentan historias sobre al-Sabian, una figura que ha sembrado temor durante generaciones. Este jinn femenino se asocia con la desgracia que puede caer sobre los niños pequeños y las mujeres embarazadas si no se toman las precauciones adecuadas. Se dice que habita en los márgenes de la sociedad, en casas abandonadas o en las sombras de la noche. Aunque sus motivos son inciertos, su presencia es siempre un presagio de peligro. Las madres protegen a sus hijos con talismanes y oraciones, buscando mantener a raya este enigmático ser. Los jinns son parte de un mundo invisible que coexiste con el nuestro. Sus interacciones con los humanos han dejado marcas profundas en la cultura, desde las escrituras religiosas hasta las leyendas populares. Pero comprenderlos no es una tarea sencilla. A lo largo de la historia, los jinns han sido objeto de fascinación y temor. Se les atribuyen tanto milagros como calamidades, y sus nombres resuenan en un eco eterno de misterio. Si bien su existencia puede ser cuestionada por algunos, las historias sobre ellos continúan alimentando la imaginación de generaciones. Los jinns, guardianes y adversarios de lo desconocido, siguen siendo una de las figuras más intrigantes del folclore universal. Cada relato, cada susurro, nos acerca a una verdad que parece inalcanzable.
Quizá nunca sepamos si caminan entre nosotros, pero su sombra permanece, escondida entre las palabras de quienes aún se atreven a contar sus historias. Suscríbete.